Avivando el fuego. Iglesia, Templo de la Gracia, La Calera. El reino de Dios llegó y Él viene. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y sus cabellos son blancos como nieve. Y en sus ojos, Bienvenidos. hay fuego. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Ven y enciende, Estamos felices Señor, a tu de que casa. estés conectado. Ven y enciéndeme. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Ven y Comenta enciende, y Señor, comparte a tu nuestra casa. transmisión. Ven y enciéndeme. Ven y enciéndeme. Ya comenzamos. Hola, hola, mis queridos y amados hermanos. Tengan ustedes muchas bendiciones de parte del Señor y una noche hermosa, un poco fría acá, pero gracias al Señor podemos estar en un nuevo programa más, una nueva edición de su programa Avivando el Fuego. Y hoy con un tema muy buenísimo, con un tema que a cada cristiano nos compete saber, y con un invitado también de lujo espectacular, el pastor Winston Medina, desde allá de Carolina del Norte, Estados Unidos, o North Carolina. Así que gracias al Señor porque va a hacer una excelente confesión. Y el título del tema es ¿se contradice la Biblia? ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Se contradecirá la Biblia? ¿Se equivocará también la Biblia? ¿No será un libro confiable? Bueno, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver y va a estar espectacular. Así que vamos a, antes de todo, antes de seguir en el programa, vamos a una breve pausa musical ya para entrar en calorcito. Así que vamos a una pequeña pausa musical. Las doctrinas de la gracia de la Biblia, la mejor cosmovisión. Primero a Dios le doy las gracias por inspirarme esta composición. No es producto del azar mi canto, sino de la misma predestinación. La soberanía de Dios es la causa. Qué tremenda bendición es saber que Dios no improvisa, todo lo tiene bajo su supervisión. Pues aún hasta los cabellos de nuestra cabeza nos ha contado por su decisión. Esta es la base de la esperanza, la que asegura la salvación. Y aún en tiempos de tristeza de ella nace nuestra consolación. Dios se ha creado un plan maravilloso que a su Hijo trae glorificación, de predestinarle un pueblo santo para que sea parte de una gran nación, y les ha preparado los medios, comenzando con la regeneración. Pero para que esto se dé, les envía el Evangelio, y el Espíritu Santo les trae convicción, porque la fe es por el oír, y la palabra es poder que cambia el corazón, como martillo que quebranta la roca, porque es piedra que necesita conversión, y pues el Señor se encarga de ablandarlo, y esto lo hace con gran unción. Y ahora nuestro albedrío sí que es libre, ya no es esclavo y toma decisión, obedeciendo la demanda hecha que Dios exige como condición, que si confiesas con tu boca y crees en Cristo de corazón serás salvo. Así se ha predicado y se produce la regeneración. Si el Espíritu de Dios no obrara, hermanos, atrayéndonos de nuestra desviación, no habría manera de que le aceptemos, porque en nosotros hay depravación. Nos desviamos a derecha y a izquierda, siendo parte de la masa de perdición. Pero aquí es donde entra la gracia y la misericordia de nuestro Señor, pudiendo abandonarnos perdidos, nos ha evitado la condenación con su misericordia.
que no nos da el pago que se merece nuestra corrupción y con su gracia nos favorece, no mereciendo nosotros su consideración. No había nada bueno en nosotros, sin embargo, por su libre elección incondicionalmente nos ha escogido y nos ha llamado para salvación. ¡Qué llamamiento eficaz el que ocurre en la tercera acción de la cadena de oro de Pablo, asegurándonos justificación! Porque Dios a los que conoció se dispuso por predestinación llamarlos irresistiblemente y concretarles su glorificación. ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Cómo no rendirnos en humillación? Nuestro orgullo fue quebrantado y Dios nos miró con ojos de compasión. Nos da la gracia de seguir adelante y perseveramos en santificación, y cuando caminamos torcidos y choretos nos cae la vara de su corrección. Nos otorga los medios de gracia, trayéndonos la confirmación de que somos su pueblo escogido, linaje de su adquisición. Y el Dios de toda gracia, que nos llamó a la glorificación después de que padezcamos un poco, continuará con su perfección, afirmándonos y fortaleciéndonos y estableciendo nuestra salvación. Vivamos agradecidos. El Salmo 103 nos da una dirección: que no olvidemos los beneficios de haber sido objetos de su bendición. ¡Gloria a Dios! Amén, amén, amén. Un buen joropo venezolano interpretado por el pastor Winston Medina. No solamente es un pastor, es una apologeta también, es un buen intérprete de joropo. Gracias, un buen ritmo, un bonito ritmo, me gustó. Y más que habla, la letra es espectacular, habla sobre las doctrinas de la gracia, las 5 solas, es estupendo, o sea, es maravilloso, es muy bonito, muy bonito. Así que ahí el pastor nos autorizó a ponerlo. Tampoco lo íbamos a poner así nomás. Pero gracias al Señor por darnos esta oportunidad. Bueno, quiero, bueno, ya vamos a empezar, y quiero que leamos el Salmo 119, 105, donde dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O como dice la nueva versión internacional: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Vamos a hablar justamente sobre si la Biblia se contradice, si la Biblia dice la verdad. Así que vamos a invitar al tiro a que pase al escenario nuestro pastor Winston Medina. Muy buenas noches, pastor Winston Medina. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con usted, hermano Mario Torres, y de verdad que estoy súper contento disfrutando el intro suyo y escuchando ya, porque siempre lo pongo para que los demás lo escuchen, pero nunca me había escuchado así a mí mismo, como viéndolo ahí ya nada más calladito, ¿no? Siempre lo pongo por ahí, me descuido por ahí a hacer algo mientras lo pongo, pero muchas gracias, aquí estamos contentos, un poco de frío, calor en el día y frío porque estamos bajo airecito aquí. Sí, aquí también está muy helado en la noche, pero bueno, ahí estamos con estufita, así que estamos más calentitos acá. Sí. Me van a disculpar, estoy un poco mal del pecho y tengo mucha tos, pero bueno. El tema que yo le pedí que nos diera es un tema, yo creo que es muy importante, sobre la veracidad de la Biblia. Hay muchos ataques por ciertas personas, más que nada por los ateos, que dicen que la Biblia se equivoca, que es una invención humana, y han encontrado errores, supuestos errores, y dicen que hay más de 100 errores, en fin, no sé, un montón de errores y contradicciones. Entonces, y muchos cristianos que a lo mejor no están muy firmes, o hermanos nuevos pueden decir: pucha, ¿realmente la Biblia será confiable? El Salmo 119, es cierto que leíamos, dice que lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dándonos a entender que sí, que la palabra de Dios es confiable, pero siempre hay detractores. Siempre hay detractores que van a tratar de dañar, o tratar de dañar, porque no van a poder dañar, que la palabra de Dios nosotros creemos que es infalible.
Y una de las reglas, y cada cristiano, yo sé, y yo esto lo recalco también en los hermanos, que para nosotros los cristianos, la palabra de Dios es la única regla de fe y conducta para nosotros los cristianos, que no hay otra. Y siempre nosotros confiamos en la palabra de Dios. Pero pastor, antes de seguir adelante, vamos a orar para que el Señor tome, ¿cierto?, el control de todo esto y que nos dé la gracia para entender lo que vamos a escuchar ahora. Así que, pastor, vamos a orar. Buen Dios, Padre Celestial, gracias te damos por estar ante tu presencia. Gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor Winston, donde, Dios, te pedimos que tú ahora le des gracia sobre gracia para que nos pueda hablar, Señor, sobre este tema tan importante que es tu palabra, Padre Santo. Tu palabra es verdad. Dice, tu palabra, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, Señor, que hoy salgamos, Señor, bendecidos con los consejos que tú nos vas a dar, Señor, a través del pastor Winston, Señor. Padre Santo, que tú lo uses para que nosotros podamos ser bendecidos. Así que gracias te damos y gracias también por la audiencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de seguir, vamos a saludar al hermano Elías Efraín, a la hermana Silvia Rojas, hermana Jessica Noguera, al hermano David Silva Donoso, que Dios le bendiga. Él me hizo también harto, luego también lo divulgó por muchas partes, así que gracias. A la hermana Esperanza Rodríguez, a la hermana Ruby Valencia Fornaguera de allá desde México, al pastor Pedro Carvajal, al hermano Lucas. El lunes Apocalipsis dice, el lunes va a haber un programa muy bueno que es sobre el Apocalipsis. El tiempo ha empezado. Así que ahí también lo vamos a estar compartiendo, lo va a dar el hermano David Silva, hermana Verónica Tapia. Así que sean todos también muy bendecidos y muchos saludos. Bueno, pastor, ahora preséntese usted también para que los hermanos lo conozcan. Bueno, como la gente me conoce en las redes sociales como Winston Medina, generalmente hacemos un trabajo más que todo docente, educativo, en el sentido de que enseñamos griego, enseñamos teología. Mi línea es un poco más hacia la línea reformada de las doctrinas de la gracia, pero también enseñamos griego y en el área secular me dedico a la enseñanza del inglés y del español acá en los Estados Unidos, en Carolina del Norte. Básicamente trabajo en las escuelas públicas con niños de kinder hasta lo que es el grado 12º. Actualmente estoy dedicado más que todo al middle school, a lo que se llama la educación media, más que todo. Y a eso me he dedicado a hacer también defensa, debatir con los católicos, con testigos de Jehová, con unicitarios en las redes sociales y también con hermanos que piensan de una forma distinta a nuestra cosmovisión. Amén, amén, amén. Sí, yo he escuchado varios debates suyos, son muy buenos. Candela. Claro, son candela ahí, de repente también comento algo por ahí. Sí. Son buenísimos, yo se los recomiendo. También tiene un canal que se llama Biblia en Contexto. Sí. Son 3 canales con el mismo nombre, Biblia en Contexto, luego tenemos Biblia en Contexto 1 y Biblia en Contexto 2, creo. Sí, siempre transmitimos por 3 o 4 plataformas. Así que ya saben, si quieren ubicar al hermano Winston ahí en Biblia en Contexto o Winston Medina, ahí lo van a encontrar de forma inmediata. Bueno, pastor, este tema yo creo que es muy importante, ¿cierto? Porque hay muchos que se dedican a tratar de opacar la Biblia. Yo no sé, no creen en Dios, no creen en la Biblia, pero le dan tanta importancia que pareciera que ellos creyeran más en la Biblia que realmente que uno. Claro. No se olviden de la taza de café. Ah, sí, el pastor Winston ya la tiene ya. Ya me lo bebí. Entonces, hay ateos que lo único que hacen es desacreditar, tratar de desacreditar la verdad de la Biblia. Algunos se ríen, dice, la Biblia perfecta, ahí está su Biblia perfecta, y buscan un montón de presuntos errores, de presuntas contradicciones. Así que, pastor, ahí tiene la cámara, es toda suya, por favor,
lárguese con todo, dele candela, como le dicen ustedes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, la primera cosa que quisiera yo decir es que en apariencia hay muchísimos versículos que sugieren, repito, aparentemente una contradicción. Y generalmente estos escépticos, como muy bien el hermano nos decía, los escépticos y los ateos son personas que han estado de alguna manera en contacto con la Biblia, porque para poder encontrar estas aparentes contradicciones tuvieron que haber sido parte de alguna familia cristiana, tuvieron que haber estado dentro de la iglesia o tuvieron ellos mismos que por cuenta propia le tuvieron que tener que haber leído la Biblia, pero no con un deseo de aprender, sino de encontrar fallas, y entonces luego se lanza un ataque muy fuerte contra la Biblia. Una de las cosas que me sostiene a mí en el cristianismo es ver la consistencia de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, más de 300 profecías relacionadas con Cristo, el Mesías, algunas con anticipación de 1000 años antes, como en los Salmos, que son meramente mesiánicos, muchos de ellos, y luego encontrarme con profecías de 750 años como las que se escribieron en el libro de Isaías y en Jeremías, y luego ver esos cumplimientos en el Nuevo Testamento que perfectamente se cumplieron en la persona de Jesucristo, ha hecho que la Biblia sea un libro tan consistente, tan fuerte, que ha aumentado mi fe para yo permanecer en el cristianismo. Pero no podemos negar la realidad que cuando se trata de literatura, el libro es un libro, la Biblia, perdón, es un libro, y al ser un libro, por supuesto, tuvo que haber sido escrito en idiomas originales como el hebreo, el arameo, el griego. Entonces, a nosotros llegan traducciones de la Biblia, llegan traducciones al inglés, traducciones al español y a todos los idiomas. Entonces, nosotros tenemos versiones traducidas de la Biblia que muchas veces la misma lingüística nos dice una regla que toda traducción es imperfecta, es decir, no hay una traducción que sea realmente perfecta. Pero eso no quiere decir que la Biblia en sus idiomas originales, arameo, hebreo y griego, no tienen una consistencia sólida y no tienen lingüísticamente, no contienen lingüísticamente un mensaje que era bastante relevante, inspirado por el Espíritu de Dios para la audiencia a la que estuvo ese contenido dirigido. Entonces, muchas de esas aparentes contradicciones se resuelven cuando uno compara varias versiones de la Biblia, porque hay algunos comités que son como más textuales, algunas Biblias son de traducción dinámica y muchas veces no se está atendiendo al contexto general de la Biblia, sino que está uno más preocupado por entregar un mensaje. Entonces, aún así con las traducciones, el mensaje esencial de la Biblia, que tiene como punto revelarnos a Cristo desde el Génesis a Apocalipsis, cualquier persona que lea la Biblia en su entereza va a llegar a la conclusión que hay un plan maravilloso de parte de Dios de enviar a su Hijo Jesucristo para que todo el que cree en él no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ese mensaje central de la Biblia se va a llegar a esa conclusión al leer toda la Biblia siempre. Ese es el mensaje, el corazón de la Biblia, el mensaje central de revelarnos a Cristo. Entonces, si ese es el mensaje central, entonces ahora lo que hay que analizar son las cosas que son minuciosas, que son justamente en aquellas cosas en las que se centran los escépticos, los ateos, para tratar de desestimar la Biblia como palabra de Dios, con supuestas contradicciones, con inconsistencias, con algunos errores gramaticales, con algunos errores de traducción, con algunos errores, y hay muchos ataques justamente a la Biblia debido a eso. Entonces, vamos a analizar algunas de esas inconsistencias. El hermano que me invitó me dijo, hablemos de un top 10 de algunos versículos. Bueno, yo he notado acá algunos de ellos. Entonces, quiero recalcar que la Biblia no se contradice en sus enseñanzas esenciales, aún en las traducciones. Hay aparentes contradicciones que surgen a menudo de interpretaciones erróneas. El problema no está en el contenido de la Biblia, sino en la interpretación que nosotros le estemos dando, la lectura que le estemos dando. Falta de contexto histórico-cultural, porque la Biblia fue escrita en un contexto específico de cultura judía con mentalidad oriental, que para nosotros en una mentalidad occidental, obviamente que va a haber choque de cultura, de ideas, que muchas veces no hay una manera de ponerlo en el mismo lenguaje en que nosotros hablamos, y esas brechas que se van dando hacen que nosotros nos predispongamos o interpretemos mal o lleguemos a conclusiones erróneas. Esas son una de las cosas que nosotros tenemos que comprender. O a veces esos errores aparentes o contradicciones
atienden a que desconocemos muchas veces el género literario. El género literario quiere decir los recursos lingüísticos, los estilos con que están escritos en la Biblia. Tenemos libros históricos, tenemos libros poéticos, tenemos el género epistolar, o sea, cartas. Tenemos narraciones como los evangelios, tenemos evangelios sinópticos, tenemos libros que son de tipo de contenido meramente legal. Entonces, todas estas variaciones puede uno pensar que o sea, leer un libro tan rico en contenido, hay más de 250 figuras retóricas, o sea, recursos del lenguaje, como se le llama en el idioma castellano. Obviamente que cuando uno no está familiarizado, o sea, hay un ejercicio, por eso se tiene que estudiar teología, por eso es que hay que ir a los seminarios para uno poder familiarizarse cómo es que uno va a leer la Biblia, qué herramientas debe utilizar, qué recursos debe utilizar y si es posible estudiar hebreo para poder ir al idioma original, enterarse, informarse de la gramática hebrea, de la gramática del arameo, de la gramática del griego. Obviamente que uno no tiene la capacidad de estudiar esos tres idiomas, pero al menos hay hermanos que se especializan, algunas personas que se especializan en un idioma en particular. En mi caso, yo me he inclinado más por el idioma griego para ir allá, comparar con las versiones y poder ver qué versión bíblica representa más lo que está en el texto griego. Hay también todo un ejercicio sintáctico que hay que hacer. Hay palabras en el griego y estructuras que uno no haya cómo vertirlas al español porque no hay un equivalente y uno tiene que buscar la manera de ponerle un sentido a la luz del contexto, aunque muchas veces eso pueda que ponga en jaque algún otro versículo. Y esto es un trabajo muy arduo, muy difícil de hacer dentro del campo académico. Entonces, cuando uno considera todos estos elementos y la riqueza de la Biblia, que es palabra de Dios que inspiró a más de 40 personas en 3 continentes, Asia, Europa, y nosotros nos vamos a dar cuenta que cuando uno se pone a analizar la misma escritura, uno se va a dar cuenta que a pesar de que vivieron en diferentes épocas estos autores, el mensaje que ellos transmitieron siempre era revelar al Mesías. Entonces, hay algunas contradicciones. El pastor me pidió 10. Yo tengo algunas acá. Voy a mencionar algunas. Y una de esas es, por ejemplo, en 2 de Samuel 24:1, dice que Dios incitó a David. Estas contradicciones en mi iglesia, cuando estaba en Venezuela, venía un miembro de la iglesia que eventualmente como que se puso a ver algunas inconsistencias de la Biblia, algunas contradicciones, y se me acercó a mí, dejó de venir y lo llamé y se acercó y me dijo, no he venido más a la iglesia porque estoy viendo que la Biblia tiene contradicciones. ¿Cómo? Me dijo, le digo yo, sí, y me dijo, vi un video donde hay 108 contradicciones en la Biblia. Le dije, tráemelas, escríbemelas y me las trae. Y entonces yo tenía un programa radial en Venezuela donde fui a través de esas contradicciones. Algunos de esos videos están en YouTube todavía. Mi programa radial se llamaba Despejando mis dudas bíblicas y espirituales, y allí lidié con esos argumentos y pude restaurar al hermano de la confusión que tenía. Pero una de esas versiones, una de esas contradicciones aparentes, es una pregunta que se hacían: ¿quién incitó a David contra el pueblo? A contar al pueblo, porque se hizo un censo, y entonces decía que en segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, dice que Dios fue el que incitó a David para que contara al pueblo. Pero cuando uno va al primero de Crónicas 21:1, dice que fue Satanás. Entonces ahí sale el escéptico, el ateo, y decir, ¿se dan cuenta quién incitó a David? ¿Lo incitó Dios, Jehová, o lo incitó Satanás? Entonces, ¿cómo uno resuelve? Porque aparentemente aquí hay una inconsistencia de quién fue el sujeto que efectivamente incitó a David a contar el pueblo, a hacer este censo. Bueno, en realidad la inconsistencia puede resolverse de varias maneras, pero una de esas es entender, en primer lugar, que Dios es el ser supremo bajo el cual está subordinado toda criatura y toda la creación. Entonces, se puede decir que Dios utilizó a Satanás como un instrumento para tentar a David, o no tentarlo, sino incitarlo a que él contara al pueblo. Es muy probable que eso sea así, pero en el fondo Dios está involucrado. O de alguna manera Dios lo permitió. Entonces, aunque es correcto
algunos van a entender que Dios fue el que lo hizo porque Satanás no es autónomo, no es independiente a Dios. Cualquier acción de cualquier criatura en esta tierra, en este mundo o en el mundo espiritual, está subordinado a Dios. Y en este caso, Satanás no puede actuar autónomamente, independientemente del permiso de Dios. Vemos ese caso en el libro de Job, donde Satanás, después de rodear la tierra, va a pedirle permiso a Dios para poder tentar a Job. Entonces, uno puede armonizar esto entendiendo que ¿quién es el que de alguna manera incitó a David? Bueno, Dios lo permitió. En ese sentido, se puede decir Dios lo incitó, en un sentido de permisividad. Y en el otro caso, bueno, Satanás fue el que lo hace, porque efectivamente él es el que actuó instrumentalmente de parte de Dios, bajo el permiso de Dios, para poder incitar a David a que contara al pueblo de Israel. Esa es una manera de resolverlo. Hay otras maneras, muchas otras maneras. Por ejemplo, desde el punto de vista lingüístico, se puede entender que los verbos griegos, por ejemplo, el verbo incitar, puede tener una voz causativa que se da en la gramática hebrea, la gramática griega. Entonces puede decirse que Dios, cuando dice que Dios incitó a David, ahí la palabra incitó puede tener un valor causal. Quiere decir que Dios causó que David fuese tentado, pero no quiere decir que él directamente lo haya, yo digo tentado, pero en realidad es incitado, sino Dios lo causa, pero el que lleva a cabo esta acción es Satanás. Entonces, ahí se puede armonizar de muchas maneras, pero esta es una manera como la teología y los teólogos y los lingüistas hemos respondido a esta inconsistencia. No sé si el pastor va a decir algo o quiere que vaya con el top 10. El top 10. Hasta acá, o si hay alguna duda al respecto. Hay otra objeción que ponen, es cuando leen, por ejemplo, Mateo 1:17 y dice: ¿cuántas generaciones pasaron desde Abraham hasta David? Porque se mencionan 42 generaciones, mientras que si contamos individualmente en el mismo pasaje solo hay 41. Entonces, aparentemente hay 42 generaciones, pero cuando uno las cuenta individualmente, aparentemente hay 41. Entonces, uno debe armonizar esto entendiendo que Mateo probablemente incluyó a David en el conteo final, mientras que la lista individual lo omite como punto de partida. Entonces, hay muchas maneras de armonizar estos elementos, estos detalles. Recuerden que ellos estaban más interesados en presentar a Cristo, la genealogía de Cristo. El mensaje no es centrarse tanto en la estadística, en la exactitud, sino más que todo en entender que Cristo es tan humano como nosotros al presentarnos la genealogía de Cristo. ¿Ok? Otra objeción que traen es que resulta que en Mateo 27:5 se dice que Judas murió, o sea, fue y se ahorcó. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro nos va a decir que Judas cayó de cabeza y se reventó. Entonces la gente va a decir, bueno, ¿cómo murió Judas? ¿Murió colgado? ¿Se ahorcó? ¿O murió por haberse caído y haberse reventado? La respuesta es muy sencilla. O sea, es posible que se haya ahorcado y que la rama se haya roto o la cuerda que haya usado para guindarse se haya roto, y entonces quizás ya estaba muerto o quizás estaba semi muerto, pero el punto es que es muy probable que se haya caído, y entonces Hechos no está enfocado, el libro de los Hechos de los Apóstoles no está centrado en la escena cuando Judas se ahorca, sino cuando se cae, porque es más escandaloso y algunos creen que se rajó, que se reventó. La idea del griego es como que se abrieron sus entrañas. Algunos han llegado a la conclusión que si se reventó es porque habían pasado, a veces uno lee en la Biblia las cosas y parece que se están dando en el mismo momento, de una forma instantánea, y no necesariamente. El hecho de que se haya caído y se haya reventado y se hayan visto sus entrañas, es muy probable que ya haya pasado días y esté allí, y entonces se pudo haber desprendido, y entonces estaba aventado de alguna manera y explota, y da la idea de que como que hubo una explosión cuando cae. Entonces, todas estas cosas se armonizan cuando uno entiende que cómo murió ahorcado o murió reventado. En realidad, el punto es que pudo haberse ahorcado, y estuvo centrado en ese punto del Evangelio de Mateo, y lo que tenemos es que armonizar, o si es que estaba aún vivo,
intentó quitarse la vida y se cayó y entonces se reventó. Entonces hay muchas maneras de resolver el asunto, pero no se puede plantear de que hay una contradicción. Uno se enfoca en el ahorcamiento y el otro se enfoca en la caída, y fue lo que para Pedro en ese momento le causó más impacto. Entonces, justamente se preguntan dónde murió o cómo murió. Se cayó de cabeza. Entonces la resolución es posible que Judas se haya ahorcado y que la rama se haya roto, causando la caída descrita en Hechos de los Apóstoles. Entonces, bueno, así van más las contradicciones. Vamos por la segunda. Hay otras, pero voy a poner las más relevantes. Por ejemplo, en esta lista que me plantearon a mí, hay una que dicen, ¿a qué hora murió Jesús? Porque en Marcos 15:25, cuando uno va a Marcos 15:25, dice que Jesús fue crucificado a la hora tercera. La hora tercera es las 9 de la mañana. Mientras que Juan 19:14 dice que fue a la hora sexta, es decir, las 12 del mediodía. Entonces, ¿cómo resolvemos esta discrepancia de horario? ¿Murió a las 9 de la mañana o murió a las 12 del mediodía? La resolución que pudiéramos plantear es que Marcos estuviera usando un sistema de tiempo diferente de Juan, porque es que a veces se usaban diferentes tiempos de diferentes calendarios o diferentes sistemas de tiempo, o que uno de ellos se refería a un evento específico como el juicio. A veces se utilizan figuras como la sinécdoque, que se habla de una parte para referirse al todo o al todo por la parte antes de la crucifixión real. Entonces, como se ve el asunto como un cuadro completo, y cuando dice cuando dice, por ejemplo, que Cristo fue crucificado a la hora tercera, muy probable que se esté haciendo referencia al juicio, y algunas veces pudiera estar refiriéndose a la crucifixión en el otro pasaje. Entonces, esas discrepancias de horario que no son exactas, acuérdense que son dos testigos distintos, y muchas veces los autores utilizan, como les digo, metonimias, sinécdoques para hablar en términos generales, y no estaban tan preocupados por una precisión exacta, pero eso no niega el hecho, que es lo que se quiere resaltar en el Evangelio, de que Cristo fue juzgado y fue crucificado. Ese es el punto ahí de la Biblia. Entonces, no sé cómo le restaría credibilidad a la Biblia por eso, porque lo que se quiere resaltar es justamente la importancia de lo que le sucedió a Cristo. Ese es el punto acá. Ok, vamos a ver qué otra discrepancia habría por ahí. Una de esas objeciones, la cuarta que les voy a traer, es ¿a quién se apareció Jesús primero después de resucitar? Ya que en Mateo 28:9 se menciona que fue María Magdalena, mientras que el apóstol Pablo, cuando está hablando de la resurrección como una doctrina tan importante, ¿verdad? 1 Corintios 15:5 menciona que Cristo se apareció primeramente a Pedro. Entonces aquí salen los escépticos y los ateos y dice, bueno, ¿a quién se le apareció Cristo? miren, aquí está un problema, aquí se puede resolver de varias maneras. Aquí está el problema cultural que entra en escenario. Entonces, ¿se le apareció a María o se le apareció a Pedro? Porque hay una discrepancia entre el Evangelio y lo que narra el apóstol Pablo en Corintios. Entonces, la resolución es muy simple. Es posible que Jesús se haya aparecido a diferentes personas en momentos diferentes, o que Mateo y Pablo estuvieran enfatizando diferentes aspectos de la resurrección. Esa sería una manera de verlo. Otra manera, como yo resolví aquella vez, recuerdo, es entender que el testimonio de una mujer en lo que Pablo está haciendo. Pablo le está hablando a una iglesia que culturalmente, contextualmente, atendiendo al aspecto geográfico solamente, está ubicado en Grecia, en el Asia Menor. Y allí los griegos, las personas de esa localidad desestimaban el testimonio de una mujer. Culturalmente hablando, tú no podías poner a una mujer, la mujer prácticamente era un mal necesario, era un cero a la izquierda, y tú no podías hablarle. Pablo está tratando de convencer que la resurrección de Cristo es un mensaje central que le da validez a nuestra fe si no hemos creído en vano realmente. Entonces Pablo no va a poner a una mujer de testigo. Mire, se le apareció una mujer. No, si se le apareció una mujer, o sea, ellos entendían que la mujer no podía ser testigo. De hecho, eran como muy machistas, misógenos en ese punto. Entonces, cuando uno entiende estos contextos en los que se escribe, Pablo tiene que poner a Pedro como el primero, porque es el primer hombre con el que Cristo tiene contacto después de haber tenido contacto
habérsele aparecido a María. Entonces, una manera de resolver la ambigüedad, no hay ningún problema. El punto es que cuando tú vas a dar un testimonio, tú tienes que considerar todos los elementos y hacer las distinciones, todas las distinciones que hay, todos los problemas que podrían suceder si estoy elaborando un argumento. Entonces, no quiere decir que Pablo está mintiendo, sino que está poniendo el primero, habiéndose aparecido el primero, pero es el primer hombre. No necesariamente está diciendo a la primera persona. Por eso dice que se apareció primero a Pedro. No quiere decir que Pedro haya sido la primera persona, sino el primer hombre a quien se le apareció, porque no dijo Pablo se le apareció a la primera persona. Entonces, todos esos elementos los tenemos que considerar, ya que la palabra persona también existe en el original griego y Pablo pudo haber dicho a la primera persona que se le apareció fue a Pedro, pero él no dice eso, dice habiéndose aparecido primeramente a Pedro. Entonces, está hablando del primer hombre a quien se le ha aparecido. Y una de esas razones podría ser cultural, como les dije, el contexto cultural juega un papel muy importante, dónde está ubicada la audiencia a quien se le está escribiendo y todo eso es muy, muy importante. Bien, hay muchas más ambigüedades. Por ejemplo, hay una en Génesis 7.2, pueden poner Génesis 7.2, Génesis 7.8 al 9, este es otro de los que dicen, ¿cuántos animales limpios llevó se llevaron al arca? Dice aquí, creo que dice que llevó 7, yo creo que es Noé, llevó 7 parejas de cada animal limpio, mientras que Génesis 7, 8, 9 menciona solo una pareja. Entonces aquí hay un problema. La resolución de esta aparente contradicción, el punto es que se llevaron 7 parejas de cada animal limpio, pero en Génesis 7, 8, 9 se menciona una pareja. Entonces va a decir, bueno, ¿fueron 7 o fue una sola pareja? Bueno, Génesis 7.2 se refiere a los animales limpios que serían usados para sacrificio después del diluvio. Estamos hablando de Noé, mientras que Génesis 7.8.9 se refiere a los animales limpios que se preservarían para repoblar la tierra. Entonces el enfoque es distinto. Aquí es un asunto de enfoque. En Génesis 7.2 lo que se pudiera estar refiriendo a los animales limpios que serían usados para el sacrificio después del diluvio. En el 7.2. Mientras que Génesis 7, 8 al 9 se refiere a los animales limpios que se preservarían para repoblar o volver a poblar la tierra. Entonces, hay muchas maneras de resolver estas ambigüedades. Pueden poner eso allí porque les ayuda a ustedes a tener algún tipo de respuesta ante todo esto, ¿no? Hay muchos más. Uno de esos es, por ejemplo, cómo murió Goliat. Este sí es bastante complicado. En 1 Samuel 17:50 dice que David mató a Goliat con una honda y una piedra, y entonces ahí lo agarran los ateos. Lo mató con una honda y una piedra, y también con una espada, ¿no? Entonces van a decir eso, y luego van a leer 2 Samuel 21:19, 2 Samuel 21:19, menciona que Elhanán, que Goliat murió cuando Elaham lo mató, o sea, habiéndolo matado Elhanán, creo que se llama Elhanán, Elhanan, no se pronuncia Elhanán. Entonces, aquí estos dos pasajes de 1 Samuel, el primero está en 1 Samuel 17:50 y el segundo y la otra narración está en 2 Samuel 21:19. Entonces, ¿cómo podemos armonizar esto? Entonces, hay muchas posibilidades. Es que no siempre se va a atender a las contingencias y hay que tomar estas cosas en cuenta. Es posible que Elhanán haya matado, algunos dicen, es probable que haya matado a otro que también se llamaba Goliat, dicen algunos, porque pudieron haberse levantado muchos con el mismo nombre de Goliat. Eso lo dicen algunos eruditos. Es probable que algunos, porque tenían esta referencia de Goliat, pudieron haberse levantado y la gente pudo haberse referido a alguien como este es nuestro nuevo Goliat. No se sabe, pero hay gente que lo ha postulado. No crean que no. Eso podría ser una contingencia. O la otra es que es muy probable que haya ayudado a David a matar a Goliat. A Goliat. Esta es la explicación más obvia. A mí me parece esta muy obvia porque la Biblia nos dice lo que hizo David, que
que le tiró una piedra con una onda y que luego corrió a él y sacó la espada del mismo Goliat y le cortó la cabeza. Pero una persona no muere instantáneamente cuando le cortan la cabeza. Es muy probable que esta persona haya ayudado a David a terminar de que Goliat no se moviera. O sea, la gente cree que porque alguien le vuela en la cabeza, le volaron la cabeza y quedó así tieso, estático, ya no, la persona se sigue moviendo. O que ustedes nunca han cocinado, no han cocido algún tipo por ejemplo, una tortuga, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo así medio ridículo, pero que es cómico. Recuerdo que cuando allá en Venezuela le llamamos morrocoy a un animal que es un tipo de tortuga. A veces cuando se cocinaba este animal, aún con la olla hirviendo, la carne se movía. Entonces, igual que al conejo, el conejo se le sigue moviendo la carne. Entonces, la muerte, aunque alguien muere instantáneamente, hay vestigios de que hay vida todavía y la persona pudo haberle ayudado. O sea, hay que atender a ese detalle que es probable también. O sea, ¿por qué? O sea, un ateo, un escéptico tendría que decir, ¿por qué no es posible que después que David le cortó la cabeza, estas personas ven que se sigue moviendo esta persona y por qué no pudo terminar de hacer que este Goliat efectivamente estuviera completamente muerto? Dice un pato, pero nunca he comido tortuga. Bueno, mira con el pato. Sí, una persona, aunque usted le corte la cabeza, no necesariamente va a quedar de una vez matado y listo. No, a veces queda moviéndose, incluso cuando se le da un disparo a una persona. Eso lo hemos visto, ¿verdad? Lamentablemente. Uno de los temas más controversiales es ¿qué día resucitó Jesús? Mateo 28:1 parece indicar que Jesús resucitó al final del sábado, mientras que Marcos 16:9 y Juan 20:1 sugieren que fue temprano en la mañana del domingo. Aquí nosotros tenemos que tener mucha cautela porque aquí es un tema que se genera para controversia. Pero el punto aquí es que tenemos tres evangelios, y estos tres evangelios se le llama evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Y en este caso también se metió el cuarto evangelio, que es Juan. Entonces, en estas narraciones, en algunos, por ejemplo, en Mateo 28:1, se dice que Jesús resucitó al final del sábado, mientras que Marcos 16:9, que dicho sea de paso, hay toda una controversia si Marcos 16:9, pero parece que Marcos 16, hay 4 finales de Marcos en la crítica textual. Hay un final corto que termina en el versículo 8, y es muy probable que el versículo 9 no sea parte del original. Esa es una de las cosas que nosotros tenemos que estar conscientes y lidiamos con eso, lo que hacemos exégesis, estudiamos la crítica textual. Hay 4 finales de Marcos y algunos, la crítica, los eruditos favorecen el final corto que llega hasta el versículo 8, pero de todas maneras vamos a suponer que sea parte para fines argumentativos, sea parte del manuscrito original. Marcos 16:9 y Juan 20:1 sugieren que fue temprano en la mañana del domingo. La frase después del sábado en Mateo 28:1 puede referirse al final del periodo del reposo del sábado, que terminaba al atardecer, marcando el comienzo del domingo. Entonces, esa es una manera de resolver el asunto. Los días, la comprensión de un día en la cultura judía, de nuevo volvemos a meternos dentro de la cultura y costumbre de los judíos. Ellos no contaban el día como nosotros de 24 horas. A veces un día para ellos, un sábado, por ejemplo, terminaba en la tarde, pero inmediatamente al principio de la noche ya estaba comenzando el domingo. Entonces, cuando dicen temprano el domingo, voy a estar refiriéndose el mismo sábado, pero ya cuando se pasa la frontera de esa hora que para ellos era el fin del sábado. Entonces, todas esas cosas las tenemos que considerar porque hay que meterse en la cultura judía, cómo contaban el tiempo, cómo contaban los días, si los días eran de 24 horas, si eran de 12 horas, o cómo ellos lo comprendían. Entonces, esa es una manera de que nosotros podamos armonizar. Este es típico, sale hasta en el mundo evangélico, preguntas que me han hecho cristianos evangélicos. ¿Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre? No, la pregunta sería, ¿se arrepiente Dios o no se arrepiente Dios? Porque en Génesis 6 dice que Dios se arrepintió, de haber hecho, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Mientras que Números 23:19 dice que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Hay una contradicción. Aquí sí abiertamente hay una contradicción, señores. Esto es Génesis 6:6 versus Números 23:19. Bueno, la solución es fácil. La palabra arrepentirse es una palabra polisemántica, tiene varios sentidos, varios significados, varios significados, y en Génesis 6:6 se usa en un sentido
lo que se llama el sentido antropomórfico. ¿Qué quiere decir sentido antropomórfico? Bueno, que se está viendo a Dios como un hombre. Dios es ese espíritu. Pero existe algo que se llama el antropomorfismo, que es una figura retórica donde se está viendo a Dios como un humano, ¿no? Entonces, en Génesis 6 se usa en un sentido antropomórfico, describiendo el dolor y la tristeza de Dios por la maldad del hombre. No es un arrepentimiento. Cuando dice que Dios no es hombre para arrepentirse, en Números está hablando de que él no cambia de propósito, de que él no cambia de opinión o de propósito, que sus propósitos son firmes. Pero aquí está hablando de un lamento que Dios tiene por la condición del hombre, que el hombre se inclinaba de continuo al mal. Entonces Dios, como su creación, no quiere decir que Dios se arrepintió, me arrepiento, hice algo que está mal. No, lo que quiere decir que Dios siente dolor. En ese sentido, Dios se lamenta, siente una especie de dolor por haber hecho al hombre. Pero más que todo tiene que ver en el contexto del comportamiento que el hombre tenía de inclinarse hacia el mal. Ese es el contexto. Entonces Dios siente dolor por eso. Pero en ese sentido, ¿es probable que Dios se duela? Por supuesto que sí, aunque hay toda una teología de la impasividad de Dios que propone que Dios no siente ningún tipo de dolor. Pero aún así, el autor pudiera estar utilizando un antropomorfismo para describir la condición del hombre que trajo de alguna manera en Dios, aunque no necesariamente esto implique que haya algún tipo de pasión o de dolor de Dios de una forma humana como nosotros lo percibimos, sino para describir que a Dios le dolió esta situación. Entonces, bueno, estas son maneras de armonizar, ¿ok? Entonces, Dios no se arrepiente. Ahora, otra manera de verlo es que el arrepentimiento al que se habla en Números es que Dios no cambia de opinión. Por no va a cambiar su propósito. Dios es firme en sus decretos, en sus propósitos. En ese sentido, Dios no se arrepiente. Ahora, si entendemos arrepentirse en un sentido de conversión por mis pecados, tampoco Dios se puede arrepentir porque Dios no tiene nada que arrepentirse. En ese sentido, Dios no se arrepiente. Pero Dios sí puede sentir dolor porque la palabra arrepentirse de nuevo es polisemántica. ¿Qué quiere decir polisemántica? Tiene muchos significados y no está limitado a un solo sentido, a un solo significado. Y entra de nuevo el juego del antropomorfismo. Bueno, y así sucesivamente hay muchos temas de controversia. Algunos dicen, ¿deben las mujeres guardar silencio en la iglesia? Este es un tema controversial, ¿verdad? 1 Corintios 14, 34, 35 dice que las mujeres deben guardar silencio, mientras que en 1 Corintios 11, 15 permite que las mujeres oren y profeticen. Bueno, guardan silencio o oran y profeticen. Bueno, 1 Corintios 14, 34, 35 probablemente se refiere dentro del contexto específico en el que las mujeres estaban interrumpiendo el orden del culto con este abuso que se estaba dando del hablar en lenguas y todo lo demás. 1 Corintios 11, 5 afirma el papel activo de las mujeres en la iglesia siempre que lo hagan de manera ordenada y respetuosa. Y eso no compromete en lo absoluto. No hay ninguna contradicción, sino que se está refiriendo al orden del culto y que si se hace todo, se haga decentemente con orden. Otra de las contradicciones, que ya esto es más en el campo soteriológico, es si la salvación es por fe o por fe más obra. Porque resulta que Pablo en Efesios 2:8 va a decir, 8 al 9, enfatiza la salvación por gracia mediante la fe y no por obras para que ninguno se gloríe. Entonces la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que ninguno se gloríe. Pero cuando vamos a Santiago 2:14 al 26, va a decir que Santiago, él va a venir a enfatizar la importancia de las obras como evidencia de la fe genuina. Entonces, va a hablar de que el hombre es justificado no solamente por la fe, sino también por las obras. Bueno, ya he tenido debates de ese pasaje, de todo ese contexto. Aquí lo que hay que entender es que Pablo está enfatizando incluso en Romanos capítulo 3, 28, en ese contexto de Romanos 3, él está enfatizando la salvación o la justificación más que todo en un sentido inicial cuando somos impíos. En cambio, Santiago está hablándole a cristianos y cuando él habla de que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, no es que está negando el principio de la sola fe, que es la que trae la justificación al hombre, sino que está resaltando de que a los ojos de los hombres, de hecho va a decir, vosotros veis, es decir, está hablando de un sentido de percepción en el contexto de Santiago, está hablando, muestra, está hablando de un sentido de demostración, porque se usan esos verbos, muéstrame
tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras. Entonces, una persona que tiene fe va a demostrarlo con obras concretas que la persona puede percibir. Entonces, se usa un verbo de percepción y esa idea de que el hombre es justificado no solamente por la fe, sino por las obras, es un objeto directo de ese verbo de percepción, ver. Ustedes ven, vosotros veis que el hombre es justificado no solamente por la fe, sino también por las obras. Y lo que está tratando de probar Santiago no es que esa obra le agrega algo a la justificación inicial, sino que el hombre realmente está justificado por la fe, pero las obras es lo que concretamente va a dar evidencia de que una persona realmente ha tenido fe. Entonces, en ese contexto está hablando de cristianos que demuestran su fe por sus obras, y eso es compatible con Hebreos 6. Algunos dicen, no hay ningún texto bíblico que diga que la fe produce obras, pero Hebreos 11, todo el capítulo de Hebreos 11, dice, por la fe, ahí se usa un dativo causal, quiere decir por la fe, por causa de la fe, hicieron esto y esto. Entonces la fe fue la causa, el motivo, la razón, el motor impulsor que llevó a que ellos hicieran todas las acciones que hicieron estos héroes de la fe. Entonces hay que tomar en cuenta todo ese contexto para nosotros entender que aunque no hay un texto explícito que diga la fe produce obras, el hecho de que entendamos que dice por la fe, esa frase por la fe en el griego es una sola palabra, es solamente un sustantivo y está en dativo, y el dativo es causal, implica que la fe es la causa por la cual todos estos hombres, todos estos héroes de la Biblia, creo que se mencionan 17 o 27 en todo el contexto, y faltó por nombrar a muchos en Hebreos 11, cuando hicieron las obras que hicieron, la fe los está impulsando a hacer esto, pero ellos ya estaban salvos, son los que están actuando porque Dios los probó, a veces para alcanzar buen testimonio delante de Dios, están actuando a la luz de la fe que los está impulsando como motor. Entonces, todas estas cosas se pueden resolver de esta manera. Hay un pasaje, ya voy a regresar otra vez al Antiguo Testamento, que fue una que sacaron, fue la que está en 1 Samuel 31:4, y se preguntan, ¿quién mató a Saúl? Aparentemente hay una contradicción y una inconsistencia. Dígame cuántas inconsistencias hemos metido acá. ¿Quién mató a Saúl? En 1 Samuel, que dicho sea de paso, no se dice 1 Samuel porque no es una epístola, el género es masculino, es primero, algo aparte, un punto y aparte, un paréntesis. 1 Samuel 31:4 dice que Saúl se suicidó. Pero cuando ustedes leen 2 Samuel 1:10, allí vamos a encontrar que un amalecita lo mató. Entonces, aquí vienen los escépticos y los ateos y van a decir, la Biblia es inconsistente, la Biblia se contradice, porque dicen que Saúl se suicidó, pero luego dicen que un amalecita lo mató. Entonces, ¿cómo pudiéramos, como no atienden a las contingencias? De nuevo, no atienden a las diferentes posibilidades que se dan, los diferentes escenarios que se dan cuando alguien se suicida. La muerte no ocurre inmediatamente, señores. Alguien puede decir que la intención original fue esa de Saúl, y que eso fue lo que él pretendió, y aunque alguien no lo hubiese matado, se iba a morir de todas maneras. Entonces, la resolución es posible que Saúl se haya herido gravemente y luego haya pedido a la malecita que lo rematara, que lo terminara de matar, para evitar ser capturados por los filisteos. Esa posibilidad está allí, aunque la Biblia no tiene que dar respuesta a todo de una manera detallada, porque lo que quiere enfatizar la Biblia es que Saúl murió, que fue asesinado o que él se suicidó. El punto es que murió, que hasta ahí llegó su vida, ¿no? Entonces, hay que ver que, hay que entender, no hay que entender las cosas como que se están dando inmediatamente. Si alguien se hiere, no quiere decir que porque se hirió a espada va a morir inmediatamente, sino que hay todo un espacio. Los amalecitas están avanzando contra él. Entonces, en el segundo libro de Samuel, lo que se está enfatizando la otra parte que pudiera implicar la parte final de la muerte de Saúl. Entonces, estas son maneras de armonizar y de entender y lidiar con las contingencias. Las contingencias son las diferentes posibilidades y escenarios que pueden plantearse frente a un escenario como ese, valga la redundancia. Bueno, y así sucesivamente. Aquí dice, ¿qué le dijo el ángel a José? Una de las preguntas, ¿qué le dijo el ángel a José sobre el nombre del niño? Porque Mateo 1:21 van a esgrimir,
Dice que el ángel le dijo a José que llamaría al niño Jesús, pero en Lucas 1:31 dice que el ángel le dijo a María que llamara al niño Jesús. Entonces, ¿a quién le dijo que llamara al niño Jesús? ¿A José o a María? Hasta en estas niñedades, en estas tonteras, en estas minucias, se detienen los escépticos para decir, bueno, ¿le dijo a José o le dijo a María? Entonces, ¿qué le dijo el ángel a José sobre el nombre del niño? Mateo 1:21 versus Lucas 1:31. La resolución es fácil. Es posible que el ángel haya hablado tanto a José como a María. ¿Por qué no? Porque si un ángel ya se le había aparecido a María, al ángel Gabriel apareció a María, la pregunta sería, ¿por qué no le pudo haber dicho eso a María? Y ¿por qué no pudo aparecerse a José y decirle a José? El punto es, o la otra posibilidad es, ¿por qué no entender que se le dijo a uno de ellos y que la comunicación, porque ya que eran pareja, ya que tenían una relación, eran novios, estaban desposados, ¿por qué la información no va a viajar al otro? O sea, en una relación, en dos personas donde hay una relación íntima, un notición como esto, ¿cómo es que alguno de los dos se los va a callar? Ya sea que el ángel le haya hablado a los dos de forma separada o juntos, o ya sea que le habló a uno solo y el otro se lo dijo. Entonces, de todas maneras, el punto es que los dos tienen la información de que el niño se llamaría Jesús. No hay ningún problema con eso. Entonces, son maneras de cómo uno puede armonizar, responder a los diferentes planteamientos de los ateos y entender que es así. Una es, creo que se me está descargando la computadora, perdón, un momento acá, ya. Ahí vamos, hay esos problemas técnicos, pero ya va. Está muy interesante hasta ahora. Yo, hermanos, les insto a que hagan sus preguntas. Si tienen alguna duda, hagan sus preguntas, ¿ya? Aquí está nuevamente nuestro Pastor Winston. Está muy interesante, Pastor Winston. Yo quisiera hacer ya un pequeño paréntesis antes que siga sobre lo que es cuando sobre Judas, ¿cierto? Que dicen que se reventó, que subió a un cerro que llamaremos aquí alto, donde hay un risco, y antes, sáqueme usted de la duda, ¿ya? Se supone también que una manera también de que ellos lo consideraban como colgarse es que se amarraban una soga en el cuello con una piedra y se lanzaban. De hecho, Jesús decía que mejor se lancen, ¿cierto? Que se pongan una soga al cuello con una piedra, y seguramente pudo haber pasado eso, que se puso la soga al cuello, la amarró una piedra y se tiró por el risco. Es que esas son contingencias, por eso digo, no hay una sola explicación. Esa es una manera como también los eruditos han resuelto. Hay muchas otras maneras, porque a veces nosotros pensamos que la idea es que el nudo de Judas fue un nudo tan perfecto, o es la misma manera como se ahorca la gente hoy día. No queremos que nadie se ahorque, ¿verdad? Pero hay que entender de qué manera lo hacían en ese entonces. Además, Judas está en deprisa, él quiere acabar con su vida, tendrá tiempo para amarrar un nudo. O sea, hay que lidiar con las diferentes posibilidades que se pudieron haber dado. Quizás eso fue su intento, pero en realidad cuando lo quiso usted se cayó. Pero la intención está allí, ya sea que se haya caído o no se haya caído. Si se hubiese ahorcado, en realidad se hubiese muerto de todas maneras, y el énfasis es que murió, es que le acabó con su vida, como sea. Ese es el punto ahí. Bien, siga nomás, pastor. No sé cuántas, ya creo que les di más de un top 10. Ahí fue lo que sí, pero está interesante, está interesante. Sí. Hay muchos pasajes bíblicos. Yo aquí en esta parte pienso que pudiéramos decirle a la gente, o sea, dónde ellos pueden encontrar un libro, o qué libros podrían conseguir que puede lidiar con muchas de estas objeciones. Hay un diccionario de dificultades que se llama así, Diccionarios de Dificultades y Aparentes Contradicciones Bíblicas. Este es escrito por un autor que se llama John W. Halley. Es muy, muy bueno porque él lidia justamente con todo este tipo de argumentación y da muchas posibilidades. Muy, muy bueno él. Hay otro que se llama Cuando los críticos preguntan, de Norman Geisler. Cuando los críticos preguntan. No sé si está en español, creo que sí, pero en inglés es When Critics Ask. Cuando los críticos hablan o preguntan. Es de Norman Geisler, y de Thomas Howe, Howe,
y él responde preguntas comunes y objeciones planteadas justamente por los críticos de la Biblia, incluyendo aparentes contradicciones erróneas, históricas y problemas morales. Hay otras cosas que tienen que ver con las aparentes contradicciones de la Biblia, es el tema de las variantes textuales. Justamente el doctor Philemon Zacharíu, que es un erudito del idioma griego y es nativo griego, él hizo su tesis doctoral buscando evidencias de cómo se pronunciaba el griego antiguo. O sea, saben que hay una controversia de cómo se pronunciaba el griego. En el siglo XVI, un monje que era muy mano derecha del Papa, lidiando con el texto griego de lo que se conoce el texto Receptus, se inventó un sistema de pronunciación para poder darle forma, porque no tenía una idea de cómo era que se debería pronunciar el griego. Y claro, tiene predominio este sistema erasmiano dentro de los seminarios y en las universidades, tanto católicas como protestantes, porque Erasmo era la mano derecha del Papa y pues su influencia era muy grande. Y esa fue la pronunciación que se dio, o sea, que prevaleció. Pero cuando uno va, entonces van a decir, bueno, aquí hay una variante. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En el griego, en Romanos 5.1 dice, por ejemplo, el apóstol Pablo, y ahí vamos a ver una variante, va a decir, justificados pues por la fe, tenemos paz. Dice tenemos, pero en el griego hay dos variantes, una que puede entenderse tenemos paz y otra que puede entenderse tengamos paz, como que si te estuviera invitando a tener paz debido a que está justificado. Entonces las personas, los críticos, ya estamos hablando de críticos de mayor nivel, ¿no? Críticos que tienen, por ejemplo, Bart Ehrman, que conoce el griego, que es un experto en griego. Entonces va a decir, ya ven, la Biblia se contradice, porque ¿cuál variante es la real? ¿Es la que dice tenemos paz o la que dice tengamos paz? Entonces, en realidad, el problema no es lo que Dios inspiró, porque de todas maneras el significado es el mismo, porque si dice tenemos paz, es un resultado de que estamos justificados. Y si Pablo nos está diciendo tengamos paz, se nos está invitando a tener paz debido a la justificación. De todas maneras, el resultado es que la justificación debe ser una doctrina que genera paz en las personas. Y si yo no entiendo la justificación, y ahora me la ha explicado Pablo del capítulo 1 hasta el capítulo 4, y ha llegado al capítulo 5, porque él viene aplicando el tema de la justificación, de cómo Dios llama bienaventurado a aquel a quien le ha perdonado sus pecados. Pone el caso de Abraham, el caso de David, todos los demás, y dentro de este contexto va a decir, justificado pues por la fe, tenemos paz como efecto o tengamos paz. Es una invitación a tener paz delante de Dios, vertical, debido al tema de la justificación, porque uno no sabe, hay incertidumbre. Entonces, las dos opciones de todas maneras no comprometen el argumento teológico, pero el problema aquí, lo que genera la variante es justamente la pronunciación, porque Omicron y omega es lo único que hace la diferencia. En el griego se pronuncian o. Entonces, como los escribas se les dictaba, es muy probable que cuando le dijeron por allí la palabra tengamos, que es erjome en el griego, entonces quizás escribieron erjomen y él escuchó erjomen y da lo mismo si lo escribes con omicron o si lo escriben con omega en el griego. Porque tú lo que estás escuchando es una pronunciación, pero no estás atendiendo, ¿será omega o será omicron? Mire, agarremos, yo soy profesor de inglés y de español. A veces estoy haciendo un dictado y cuando me toca corregir a los alumnos, una misma palabra la escribieron de múltiples maneras, con B larga, con B corta, con... Entonces uno dice, si en una sola palabra que dicto, a veces cuando dicto fonética, me doy cuenta que cometen tantos errores. Imagínense dictarle un texto griego a los escribas en ese entonces, en un sistema tan múltiple. El doctor Zacharíu, Philemon Zacharíu, demostró que la pronunciación, mire, en griego una palabra, existen algo que se llama dígrafos. Por ejemplo, la I. La iota se pronuncia I. La ita se pronuncia I. La combinación de omicron y iota, que es como decir O e I, se pronuncia I. La combinación epsilon y iota, las dos, se pronuncian I. Entonces ya tenemos al menos 4 o 5 posibilidades de pronunciar, de escribir la palabra. Si me dijeran una palabra que terminara en I, por ejemplo, que dijeran una palabra griega que dijera, por ejemplo, imón, y digo imón, la ípsino, la que se escribe como una U, también se pronuncia ahí. Entonces, a veces, y hay variantes, por ejemplo, ahí tenemos el caso de segunda de Pedro 3.9, que hoy hablaba de ese versículo, que hay una variante que dice, tenemos paz, nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos paz para con Dios.
No, perdón, ese no es el que dice Dios es paciente para con nosotros, porque se pronuncia Imón, pero es Imón con ita, o sea, ita, pero una variante que dice Dios es paciente para con ustedes. Y dice la gente, ¿de dónde viene esa variante? ¿Por qué dice ustedes y dice Imón y dice nosotros? ¿Cuál de las dos? Van a decir los escépticos, ¿cuál de las dos es verdad? ¿Ustedes o nosotros? ¿O hay una contradicción? No, el problema es fonético. Es que Imón se escribe con Y, significaría ustedes, e Imón, que se escribe con Ita al inicio, significa nosotros. Ahora, ¿cuál sería la contradicción? No hay ninguna contradicción porque Pedro le está escribiendo a cristianos. Su audiencia es cristiana. Ya sea que aceptemos la variante de ustedes, lo que se le está diciendo, el Señor es paciente para con ustedes, pues también incluye a Pedro, aunque Pedro no se esté incluyendo porque él está dándole énfasis a la audiencia. Pero si lo metemos a Pedro, el Señor es paciente para con nosotros, no compromete la teología, porque nadie va a pensar que porque diga ustedes, el Señor los ama a ustedes, el Señor es paciente con ustedes. ¿Cómo es pensar? Bueno, si es paciente con ustedes, no es paciente conmigo. O sea, no excluye a Pedro, aunque se diga a ustedes. Entonces, estas variantes ya de tipo fonética han generado una especie de lo que se llama variantes textuales, que la mayoría de ellas son justamente de tipo fonéticas. Y esta es una manera como el doctor Philemon Zacharías ha descartado la pronunciación erasmiana. El problema de los críticos que conocen griego, que han estudiado en los seminarios crítica textual, si se van por la pronunciación erasmiana, van a tener más de cómo argumentar en contra de las variantes textuales. Pero alguien que ha estudiado, que es nativo griego, que ha estudiado esta pronunciación, que el doctor Zacharías lo que hace es demostrar en su tesis que la pronunciación del griego antiguo se debe pronunciar de la misma manera que pronuncian los griegos modernos, que no existe ningún espíritu rudo, ni ningún espíritu suave, que esos son inventos de Erasmo. Entonces, ha resuelto el problema de las variantes textuales en cierta medida. Entonces, una manera de responderles a ellos es, no, es que dice ustedes porque se pronuncia igual, Imón. Si yo te digo a ti, escribe ahí, Imón, día Imón, escríbelo, y tú estás escuchando Imón, escribes I con Y, o lo escribiste I con ita, y la pronunciación es correcta. Y algunos lo escribieron epsilon iota, porque se pronuncia Imón igual, y algunos lo escribieron Omicron iota, porque se pronuncia I igual. Entonces, todas esas cosas hay que entenderlas, hay que conocerlas para uno poder resolver las supuestas inconsistencias o ataques o variantes que hay en la Biblia, y que además no compromete la teología, porque que yo diga, Señor es paciente contigo, Señor es paciente con ustedes, perdón, es paciente con nosotros, no lo compromete, porque nadie va a pensar que si es paciente con usted, que es cristiano, no es paciente conmigo, que también soy cristiano. En el sentido son niñedades, pues. Pero hasta aquí llego yo, no quiero hablar más, hermano. Mira, aquí hay una pregunta. Dice, mi hermano, ¿pudiera por favor explicar la controversia de la coma joánica? Muchas gracias y sigo disfrutando de esta transmisión maravillosa. Sí, claro, la coma joánica es primera de Juan 5:7. Es justamente lo que estamos diciendo. En los manuscritos más antiguos, la crítica textual, estamos hablando del Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, estos manuscritos excluyen la coma joánica. ¿Qué es la coma joánica? Esa parte de 1 Juan 5:7 que dice que estos tres dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Esa es una doctrina que, o sea, esta coma joánica apoyaría significativamente la doctrina de la Trinidad. Pero cuando vamos a los manuscritos más antiguos, los más confiables, la crítica textual, hay un silencio con respecto a esta coma jónica, y es muy probable que la influencia de la Trinidad en medio de tanta controversia, que fue una doctrina muy atacada, algunos escribas o masoretas o alguien se les ocurrió meter la coma jónica y se crearon manuscritos ya cuando la Iglesia Católica estaba constituida, porque estos son documentos muy, muy tardíos donde se metió la coma jónica. Generalmente de los siglos X en adelante, 12 en adelante, fue que empezaron a aparecer los manuscritos con coma jónica. No tenemos en los primeros siglos ningún registro de la coma jónica. Ahora, ¿eso compromete la doctrina de la Trinidad? En lo absoluto que no, porque tenemos un montón de pasajes de la crítica textual donde realmente la doctrina de la Trinidad se desprende. Y algunas críticas también ya de tipo teológico se han preguntado, si este pasaje fuera original genera un problema, porque si dice, estos tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿testimonio a quién y de qué?
acerca de que para qué se va a dar testimonio en el cielo, a quiénes. Entonces hay ciertos problemas también teológicos del punto. Entonces es mejor entender que ahí estos tres son los que dan testimonio. No es parte del texto original, por lo menos eso es como yo lo veo, pero aún así no compromete la doctrina de la Trinidad. Amén, maravilloso, maravillosa exposición. Y esto nos hace pensar que aunque mucha información, pero como cristianos deberíamos estar preparados, quizás no tan categóricamente o tan, digamos, a ese nivel, pero sí deberíamos estar preparados con alguna respuesta, porque, como dije, son muchos los que tratan de desvirtuar la fiabilidad de la Biblia, ¿cierto? Son muchos ateos, y en fin, son muchas personas que dicen que son ateos, pero están más pendientes de Dios que quizás los cristianos mismos, siempre tratan de buscar. No, si no, pregúntele a Bart Ehrman, que era un erudito que estudió en seminarios evangélicos y después se hizo ateo por no poder resolver el problema del mal, y se hizo, no ateo, sino agnóstico, y su canal existe para puro hablar de la Biblia, pero en contra de la Biblia, Ha debatido con el doctor Daniel B. Wallace, y Daniel B. Wallace le ha estado dando muchas respuestas muy buenas a Bart Ehrman, pero él vive más preocupado por la Biblia, para tratar de desestimar la Biblia, pero él trata de ser lo más objetivo posible, a pesar de... Exacto, sí, eso. Y hay algo maravilloso, ¿cierto? Que las confesiones de fe, ¿cierto? Que hablan también sobre esta maravillosa palabra de Dios. La confesión de fe belga, por ejemplo, en cuanto a la suficiencia de las Sagradas Escrituras, dice, parece ser la única regla de fe. Creemos que esas Sagradas Escrituras contienen completamente la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre deba creer para la salvación es enseñado de manera suficiente en ellas y, en fin, sigue así. La confesión de fe de Westminster, en su artículo número 4, dice, la autoridad de las Santas Escrituras por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino exclusivamente del testimonio de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Qué maravilloso, porque nos deja claro que a pesar que muchos son los que van a contradecirlas, pero para nosotros debe ser la regla de fe y conducta. Amén. Debemos de creerla, porque un cristiano que no cree en la Biblia no es cristiano. No, y es que, hermano Mario, es que creo que el mismo apóstol Pablo deja ver que hay cosas que no vamos a comprender en lo absoluto en la Biblia, cuando dice que no nos enganchemos en temas de genealogía, de días y de este tipo de cosas. No es necesario, porque el mensaje central es: somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es más que suficiente. Nadie va a negar la experiencia. Es una de las cosas que no hemos mencionado acá. Es el poder transformador de la palabra de Dios. Yo estudiaba para ser sacerdote católico romano. Cuando decepcionado me aparté de la iglesia y terminé siendo prácticamente un ateo empedernido, que empecé a fumarme 20 cigarrillos diarios. Y empecé, como soy músico, ya ven aquí que andamos un joropo acá al principio, me empezaba a juntarme con la gente y ni siquiera tenía que gastar. La gente, como me veía con una guitarra, vámonos a la cantina a beber y cantas con nosotros. Me ponía a cantar con ellos y pasábamos toda la noche y yo no valía medio, me volví ateo. Pero el poder transformador de la palabra de Dios, porque yo era católico, me predicaron el evangelio, o sea, fui a una iglesia por allá donde estaba predicando un pastor y yo odiaba a los evangélicos, me lo enseñaban que eran mis enemigos. Yo fui adoptado por hermanas religiosas del Sagrado Corazón de Jesús y decían, Lutero es satánico porque le arrancó las páginas de la Biblia porque el Papa no lo dejó casar con una monja y entonces, creo que se llamaba Catalina la monja, y entonces enojado les arrancó las páginas. Así me lo enseñaban a mí cuando iba a la Biblia, y se creó la Biblia del diablo de 66 libros, 666, pero decían 66, ahí está cerquita del diablo, decían. Y entonces uno le tenía miedo a los evangélicos y le daba rabia. Pero escuché una vez cuando estaba en una misión a unos evangélicos gritando en una pequeña choza, y allá fui y estaban predicando y ahí Dios me tocó. Ahí el poder de la palabra de Dios me transformó, y después de esa experiencia maravillosa al tiempo
me fui al mundo a beber como desesperado, me aparté, me descarrié y me puse peor. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Esa palabra no me dejó tranquilo, me martillaba, me hablaba, me inquietaba y regresé. Y hasta el sol de hoy he estado perseverando. No crea, muchas veces le digo al Señor, no quiero nada contigo, yo prefiero irme, yo no quiero más nada. Dios no me deja. Dios me tiene agarrado y ese es el poder transformador de la palabra de Dios. Vi en mi experiencia de pastor cuando me metí en los barrios y hablaba la palabra de Dios, la gente pasaba llorando, a veces me invitaban a campaña, 46 personas en un solo día convirtiéndose, llorando, viniendo a los pies de Cristo, y uno ve todo eso. Es lo que no hace el médico, lo que no hace el psicólogo, lo que no hace el terapeuta, lo hace la palabra de Dios con su poder transformador. Es un tuétano. A veces estaba predicando la palabra de Dios en mi iglesia y llegaba un inconverso y decía, ¿quién le dijo usted toda mi vida? Yo le digo, ¿por qué? Porque cuando estaba hablando la Biblia me estaba describiendo a mí, y no es que yo lo estaba describiendo, es que ante la palabra de Dios todas las cosas están desnudas, dice la Biblia en Hebreos. Ese es el poder transformador, eso no lo puede negar nadie. Por eso es que el cristianismo, a pesar del mal testimonio que muchas veces la iglesia ha dado y uno mismo ha dado, a pesar de todo eso, la gente se sigue convirtiendo. ¿Qué es lo que hace que la gente se siga convirtiendo con tanto mal testimonio? ¿Qué es lo que hace que el evangelio funcione? El evangelio de Dios es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Eso es lo que pasa. Y la palabra de Dios dice, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, tiene un poder transformador, tiene un poder tremendo. Gloria a Dios por eso. Hay una pregunta del hermano Lucas Cabrera que dice, ahí está. Un gozo tener, pastor. La pregunta es, ¿por qué Génesis 46:27 dice que la familia de la casa de Jacob que entraron a Egipto, donde estaba José, fueron 70 personas? Y en Hechos 7:14, Esteban en su discurso dice que fueron 75 personas. ¿Hechos qué? Hechos 7:14. Déjame buscarlo aquí. Hechos 7:14. Hechos 7:14. Dice que eran ¿qué? 75 personas que entraron en Egipto. Y voy a buscar Génesis. Déjame revisar 46:27 y 75 personas. Vamos a ver qué dice Génesis 46:27. El número de personas que llegaron a Egipto con Jacob, 70 personas, dice allí. En Génesis dice que eran 70, ajá. Y en Hechos 7:14 dicen que eran 75. Bueno, hay muchas explicaciones que se pueden dar. Yo diría, sí, ahí estoy viendo el número, ciertamente dice 70 y 75. Estas cifras, cuando son así de números estadísticos, la explicación más probable es que ambos pasajes son correctos, pero están incluyendo a diferentes personas en el conteo. Muchas veces el conteo, a veces se omitían personas y a veces se hace énfasis en esto. Por ejemplo, y esto se puede probar desde el punto de vista lingüístico. Por ejemplo, es probable que Génesis 46:27 se refiere a los descendientes directos de Jacob, porque aquí estoy viendo que están hablando de los descendientes de Jacob, sus hijos, sus nietos, bisnietos, incluyendo a sus esposas. Pero en Hechos 7:14, que es un discurso pronunciado por el mártir Esteban, en lo que estoy viendo en el contexto aquí, en su discurso de defensa, es muy probable que incluya a las personas de los hijos de Jacob, así como a José y a sus dos hijos nacidos en Egipto, Efraín y Manasés, lo que suma un total de 75 personas. Entonces, es muy probable que eso sea lo que se haya ocurrido. Esta interpretación también puede ser apoyada por el hecho de que el texto griego, de Hechos, es curioso que el texto griego de Hechos 7:14, que estoy viéndolo aquí en la interlineal, usa la palabra sige, o sea, de donde viene la palabra psique, que puede significar tanto personas como almas, lo que podría incluir a las mujeres y a los niños. Además, pastor o hermano, en Génesis 46:26 dice, todas las personas que fueron con Jacob a Egipto, que salieron de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, eran 66. Si sumamos a estas 66 personas a José, sus dos hijos y las 9 esposas de los hijos de Jacob, llegamos a un total de 75 personas.
Entonces, ven que no siempre se está contando a personas, es una manera de armonizar. Por lo tanto, yo pienso, cuando veo este texto y en su contexto y voy al texto griego, no hay una verdadera contradicción entre los dos pasajes, ambos son precisos desde sus propias perspectivas y también dependiendo del propósito que ellos tengan. Génesis se enfoca en los descendientes directos de Jacob, mientras que Hechos incluye a toda la familia extendida que emigró a Egipto, porque no podrían haber ido sin sus esposas y sin sus hijos. Yo creo que es una manera de resolver la ambigüedad. Amén. Hay otra pregunta y esto es, la hace mucho. Dice, la Biblia fue escrita por hombres. Entonces, y sabemos que fue escrita por hombres. Entonces, ahora, claro, ¿cómo argumentar que es infalible si fue escrita por hombres? Que el hombre es falible. Claro, aquí el punto es lo siguiente. Dios siempre, a la luz de la Biblia, ha utilizado a los hombres de una forma instrumental para atraer, para comunicar su mensaje. Originalmente lo hacía a través de sueños, de revelación, de éxtasis, de muchas maneras, pero eventualmente Dios decidió que su palabra fuese codificada de forma escrita y lo hace a través de hombres falibles. Y esto es justamente el milagro maravilloso de la palabra de Dios, y que sabemos que aunque los hombres somos infalibles, la idea de la inspiración bíblica en el original hebreo y griego tiene la idea de que como que Dios sopló, como así, como que puso su aliento allí y es la misma, como que si la misma boca de Dios fue la que haya soplado a los escritores. Una manera de resolver este asunto desde mi experiencia y perspectiva, que yo siempre se lo planteaba a mis hermanos en mi iglesia, es la siguiente, hermano Mario, hermano, es la siguiente. Yo decía, muchos de esos hombres que escribieron en la Biblia, más o menos unos 46 autores de diferentes niveles, y muchos de ellos campesinos, mucha gente que ni siquiera estaban entendiendo lo que ellos escribían. Ellos no sabían lo que estaban escribiendo. Ellos escribieron como por sombras, atendiendo a lo que se le estaba diciendo, se le estaba inspirando. Cuando uno va, mire, ¿cuántas escuelas escatológicas tenemos? A la Biblia, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Pretribulacionales, posttribulacionales, medotribulacionales, premileniales dispensacionales, premileniales históricos, postmileniales, preteristas, amileniales. No se ponen de acuerdo porque es sumamente profundo el libro de Apocalipsis. Imagínense Juan escribiendo el libro de Apocalipsis para determinarse si era milenarista o era postmilenialista o era premilenialista. O sea, simplemente está escribiendo lo que Dios le inspiró, lo que Dios le reveló, lo que Dios le mostró. Entonces, la profundidad de los mensajes, el contenido del mensaje, mire, yo estudio el texto griego, enseño griego, y a veces voy a un texto y me rompo la cabeza por lo que escribió un pescador como Pedro. Imagínense ustedes. Y Pedro, cuando uno ve lo que Pedro escribió y la profundidad que tiene y las diferentes interpretaciones, y por eso hay múltiples y miles de comentarios que se escriben, porque la gramática es tan rica y flexible que tú puedes llegar a múltiples conclusiones y tratar de comprender qué es lo que se dijo realmente con la precisión exacta. A veces se hace cuesta arriba en muchos pasajes. Entonces tú dices, mira, imagínate, yo en este tiempo soy profesor de inglés, soy lingüista, soy profesor de inglés, soy profesor de español, enseño griego, estudié 2 años de derecho, soy analista del discurso porque a eso me he dedicado por tiempo, a analizar sintácticamente los textos. Y este pasaje me quiebra la cabeza. No lo puedo entender en su entereza ni aplicando todo el conocimiento gramatical, sintáctico, lingüístico que pueda y los recursos, ni comparando con traducciones. Me vas a decir tú que estos hombres que eran pescadores, que tenían menos recursos que nosotros, que no tenían internet, que no tenían acceso a la tecnología, que no tenían tablas, iPads, iPhone, nada de eso, y estaban escribiendo con una profundidad que ni siquiera los exégetas de hoy podemos llegar a una conclusión firme sobre algún texto que muchas veces nos rompe la cabeza. Entonces, eso prueba que estos hombres no podrían estar escribiendo el producto de su propia cabeza porque hubiesen escrito cualquier locura o fácil de desestimar. Entonces, esa profundidad que ellos escriben, que muchas veces no atiende a lo que están, no lo están comprendiendo, pero lo están escribiendo.
Y el cumplimiento, ya dije al principio, el cumplimiento de lo que se dijo, dice el apóstol Pedro que la palabra de Dios y la palabra de Dios es más confiable aún que los mismos milagros. Ellos eran testigos oculares de aquella glorificación que Cristo hizo cuando se adelantó a su glorificación en lo que se llama la transfiguración. Dice, él está hablando de eso, pero luego en contraste con ese gran milagro que ellos eran testigos, dice, pero un contraste, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra, es una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad hasta que el lucero de la mañana nazca en vuestros corazones, hasta que Cristo venga. Entonces, hay toda esta verdad, y termino aquí, sé que pregunta corta, respuesta larga. Cuando uno ve todo esto, el poder transformador, la Biblia que es lámpara que alumbra, que es un lucero que alumbra, que es más confiable que cualquier cosa, nos damos cuenta, esto no puede ser cualquier libro. Y el punto de que no haya contradicción. Yo hice un ejercicio una vez, pero no fue intencional. Un amigo mío que era un asiduo escritor, había escrito 25 libros. Y él me dijo, quiero que tú y yo nos pongamos de acuerdo y escribamos un folleto pequeñito para la iglesia de una forma laica. Creo que el título del libro era Los diezmos de mamá. Era más o menos para animar a los hermanos a que ayudaran a sus padres y todo, a la familia, a su mamá, que honraran a padre y madre, pues esa ley de Corbán. Y le titulamos así Los diezmos de mamá. Nos tomamos todo el tiempo posible. ¿Sabe de cuántas páginas? No se va a reír, pero ¿sabe de cuántas páginas era el librito? Era de 18 páginas. Y después que lo publicamos, se supone que un libro de 18 páginas escrito por 2 autores, uno experto y yo que soy lingüista, se supone que no debería haber contradicción ahí. Después que el libro fue publicado y yo tuve el libro en las manos, me pongo a leerlo y le conseguí 7 contradicciones. Entonces, imagínense, un libro producido por nosotros puede tener inconsistencias, pero la Biblia no. Hay una armonía increíble. Lo que hay que aprender a armonizar. Y eso es un testimonio firme que dice, esta es palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sí, es maravilloso y es el único libro que ha cambiado y transformado vidas. Amén. Eso no lo vamos a negar nunca. Exacto. Y que se ha mantenido por siglos, a pesar que han tratado de quemarlo, han tratado de prohibirlo. Está prohibido en muchos países, pero sigue vigente. El libro con más ventas en el mundo, con más traducciones en el mundo, y el libro en el que más se han ocupado los ateos. Amén. ¿Qué mayor respuesta? Amén. ¿Qué mayor respuesta? Si fuese un libro de fantasía, ¿por qué se preocupan tanto? Así es. Y ya para terminar, una pregunta que aunque no está, digamos, con el tema, pero sí es bueno que la podamos saber porque también es una curiosidad y es una controversia también. Dice, ya que hablamos de Pedro, pregunta 3, de acuerdo al original griego, usando de manera apropiada el hipérbaton, ¿bajó Jesús al infierno y predicó a los espíritus encarcelados? Referencia, 1 Pedro 3:19. Hermano David. Hay una controversia con respecto a ese pasaje. Controversia, no es controversia, sino diferentes puntos de vista para interpretar ese pasaje. Algunos van a decir que generalmente la controversia está en la frase espíritus encarcelados y en qué momento Jesús les predicó. Y hay varias interpretaciones, por lo menos en este contexto hay 3 interpretaciones. La primera es que se le predicó fue a los ángeles caídos. Algunos interpretan eso, que Jesús después de su muerte descendió al infierno y predicó a los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios. Esta interpretación se basa en la idea de que los espíritus son ángeles y que encarcelados se refiere a su estado de condenación. Eso es una interpretación. Otros van a decir, aunque yo sé la pregunta quizá va ahí, pero quiero ponerlo en contexto para que tenga la predicación a los muertos. Es la segunda idea, que la predicación es a los muertos. Otra sugiere pues que Jesús predicó a las almas de los incrédulos que murieron durante el diluvio en los tiempos de Noé. Esta interpretación se basa en la referencia a los espíritus como desobedientes en los días de Noé en el contexto. Es una interpretación contextual. Entonces van a decir, bueno, se refiere a las almas. Cristo fue a predicarles así porque Noé fue pregonero y entonces Cristo fue a predicarles a esos espíritus en el caso de cuando Cristo muere. Algunos van a decir que fue a través de Noé,
que no es Cristo directamente que lo hizo. Esta sería la otra interpretación. La predicación fue a través de Noé. Propone que Jesús predicó a los contemporáneos de Noé a través del ministerio de Noé como instrumento personal, Noé predicando, pregonero, y se basa justamente en que los espíritus encarcelados eran las personas vivas en esos tiempos, pero que en la esfera en que Cristo muere, o sea, en el tiempo de Cristo muere, están encarcelados por su desobediencia y pecado, pero que ya se les predicó por medio de Noé. Entonces, estas son algunas de las cosas que hay. No hay un consenso definitivo sobre la interpretación correcta de este versículo. Cada interpretación tiene sus defensores y sus argumentos bíblicos y teológicos, pero es un asunto de interpretación del pasaje. Ahora, la pregunta es, de acuerdo al original griego usado de manera apropiada, el hiperbatón, ¿bajó Jesús al infierno y predicó a los espíritus encarcelados? Ya les dije, hay tres posibilidades interpretativas. No hay un consenso académico porque esto es meramente interpretativo. Si bajó al infierno, algunos van a decir, porque también algunos van a decir, ¿cuándo bajó? Esa es otra discusión. ¿Cuándo bajó? ¿Bajó inmediatamente que muere en forma espiritual? Algunos van a decir que Cristo estuvo en el infierno, en el Hades, y que pagó el precio de la muerte espiritual en el Hades. Esa es otra interpretación. Y que estuvo en ellos para que pudiera haber vida espiritual, y todo esto es una discusión teológica, pero estos son interpretaciones que no comprometen la verdad de la Biblia, son puntos de vista. Entonces, la iglesia, el credo apostólico ha enseñado a lo largo de la historia, basándose en estos versículos, que Cristo bajó a los infiernos y predicó. Entonces, descendió a los infiernos, dice el credo, y este es un pasaje de los que se hacen eco, pero no se entra en la discusión de cómo fue, cuándo fue y a qué muerto fue que se le predicó y tal y lo otro. Entonces, esos son simplemente discusiones teológicas que realmente son parte de lo que se ha creído. De tercer o cuarto orden, diría yo. No implican nuestra salvación. Exacto. Bueno, no son relevantes. Ha estado realmente muy interesante. Y como conclusión podríamos decir que la Biblia no se equivoca. No. Que es la palabra de Dios viva y eficaz. Amén. Amén. Eso es lo más maravilloso. Y que en la palabra de Dios también dice que el justo por fe vivirá. Amén. Y eso es lo más importante de todo. La palabra de Dios es nuestra regla infalible y dice que en ella nos parece que encontramos la vida eterna. Qué maravilloso, qué maravilloso. Gloria a Dios por eso, porque es maravilloso. Así que, pastor, ya la conclusión ya. Sí, bueno, yo me hago eco de sus mismas palabras. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que traspasa el alma, los tuétanos, y llega hasta lo más profundo, hasta lo más recóndito, y saca a la luz nuestras intenciones. Siempre digo que hay 5 P's que revelan quiénes somos nosotros. Una de esas, la primera P, se lo voy a decir rapidito, la primera P son nuestros parientes. Usted no se le puede esconder a los parientes. Los parientes saben quién es usted, aunque usted muestre una cara distinta a la de la gente de su casa, los parientes. La segunda P es la palabra de Dios. Usted no se le puede esconder a la palabra de Dios. La palabra de Dios lo deja al desnudo a usted. Y eso es lo que va a decir ahí el libro de Hebreos, capítulo, creo que es el 5, del 10 al 12. La tercera P es la prosperidad. La gente a veces cambia cuando prospera, pero en realidad no es que cambie, sino que la prosperidad sirvió para sacar lo que realmente esa persona es, cómo podría actuar en un determinado momento. La cuarta P es la posición de poder. Hay gente también que se transforma cuando está en una posición de poder y dice, wow, ahora ha visto gente que después que está en una posición de poder cambió. No es que cambió. La posición de poder sacó su verdadero yo. Es un instrumento revelador de quién es la persona. Y finalmente, la quinta P es la prueba. Tú no sabes si una naranja es agria o dulce hasta que tú la presionas, la metes en la prensa y pruebas el jugo. Ahí puedes saber si es agria o dulce. Pero por encima de todas esas P, la que es exacta en revelar quién eres tú, sacar toda la intención de tu corazón, mostrar tu pecaminosidad. El Espíritu de Dios utiliza eso. La utiliza ella, que es la palabra de Dios, como una espada que te traspasa, que te quebranta, que te dice y saca todo lo que está allí. No puedes esconder lo más mínimo.
la palabra de Dios. Esa es perfecta y precisa en su corte. Amén. Qué maravilloso. Qué maravilloso. Realmente es impresionante. La palabra de Dios es viva, eficaz, es tremenda. Es tremenda. Es la que nos ha cambiado, es la que nos guía, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. O sea, es todo. Es perfecta. Amén. Muchas gracias, pastor. Y también gracias a los hermanos que estuvieron presentes, en especial a 2 radios. Estamos saliendo por Radio Salvación en Argentina y por Radio Ríos de Agua Viva también del hermano Carlos. Así que gracias al Señor. Sí, estamos saliendo a dos radios, así que gracias al Señor por eso. Y bueno, gracias al Señor nuevamente y gracias a usted, pastor, por darse el tiempo. Y hay algo ahí, y voy a aprovechar, ya vamos a empezar un ciclo justamente con algo que usted nombró, que son las posiciones escatológicas. ¿Ya? Vamos a hablar sobre qué es lo que es el premilenialismo, el postmilenialismo y el amilenianismo. Así que vamos a hablar, así que vamos a hablar con algunos hermanos por ahí. En una de esas también hablamos con nuestro pastor Winston. Amén. Qué bueno. Vamos a ver para que los hermanos sepan esas posiciones escatológicas. Muchas gracias nuevamente, pastor, por esta excelente exposición. Y ya vamos a estar despidiendo el programa sin antes escuchar nuevamente el joropo de las 5 solas. No se vaya todavía, ¿eh? Así que vamos a escuchar nuevamente este joropo. Pero que me inviten no a un café, sino a un almuerzo por allá, Jesse, David. Sí. Un café no viajo yo para New Jersey ni que quieras, me tiene que brindar un almuerzo pesado y bueno. Así que vamos con él. Las doctrinas de la gracia de la Biblia, la mejor cosmovisión. Primero a Dios le doy las gracias por inspirarme esta composición. No es producto del azar ni canto, sino de la misma predestinación. La soberanía de Dios es la causa. Qué tremenda bendición es saber que Dios no improvisa, todo lo tiene bajo su supervisión. Pues aún hasta los cabellos de nuestra cabeza nos ha contado por su decisión. Esta es la base de la esperanza, la que asegura la salvación. Y aún en tiempos de tristeza de ella nace nuestra consolación. Dios se ha creado un plan maravilloso que a su Hijo trae glorificación, de predestinarle un pueblo santo para que sea parte de una gran nación, y les ha preparado los medios, comenzando con la regeneración. Pero para que esto se dé, les envía el Evangelio, y el Espíritu Santo les trae convicción, porque la fe es por el oír, y la palabra es poder que cambia el corazón, como martillo que quebranta la roca, porque es piedra que necesita conversión, y pues el Señor se encarga de ablandarlo, y esto lo hace con gran unción. Y ahora nuestro albedrío sí que es libre, ya no es esclavo y toma decisión, obedeciendo la demanda hecha que Dios exige como condición, que si confiesas con tu boca y crees en Cristo de corazón, serás salvo. Así se ha predicado y se produce la regeneración. Si el Espíritu de Dios no obrara, hermanos, atrayéndonos de nuestra desviación, no habría manera de que le aceptemos, porque en nosotros hay depravación. Nos desviamos a derecha y a izquierda, siendo parte de la masa de perdición. Pero aquí es donde entra la gracia y la misericordia de nuestro Señor, pudiendo abandonarnos perdidos, nos ha evitado la condenación. Con su misericordia Él no nos da el pago que se merece nuestra corrupción, y con su gracia nos favorece, no mereciendo nosotros su consideración. No había nada bueno en nosotros, sin embargo por su libre elección incondicionalmente nos ha escogido y nos ha llamado para salvación. ¡Qué llamamiento eficaz el que ocurre en la tercera acción de la cadena de oro de Pablo, asegurándonos justificación! Porque Dios a los que conoció se dispuso por predestinación llamarlos irresistiblemente y concretarles su glorificación. ¡Qué maravilloso es Dios! ¿Cómo no rendirnos en humillación? Nuestro orgullo fue quebrantado y Dios nos miró con ojos de compasión. Nos da la gracia de seguir adelante y perseveramos en santificación, y cuando caminamos torcidos y choretos nos cae la vara de su corrección. Nos otorga los medios de gracia, trayéndonos la confirmación de que somos su pueblo escogido, linaje de su adquisición. Y el Dios de toda gracia, que nos llamó a la glorificación después de que padezcamos un poco, continuará con su
perfección, afirmándonos y fortaleciéndonos y estableciendo nuestra salvación. Vivamos agradecidos. El Salmo 103 nos da una dirección, que no olvidemos los beneficios de haber sido objetos de su bendición. ¡Gloria a Dios! Amén, amén, gloria a Dios. Estuvo maravillosa la exposición, así que ya le dimos las respectivas gracias al pastor Winston. Ya saben, ya pueden encontrarlo en Winston Medina o se me olvidó su canal. Biblia en Contexto o pastor Winston Medina. Así que gracias al Señor, también gracias a todos ustedes, a los hermanos que no he podido saludar, al obispo Israel también. Muchas gracias también por su participación, a la hermana Elisa de Almeida, Leistir Panamino, Silvia Rojas, por ahí estaba también la hermana Teresa Gaete, la hermana Lilia Rosa González Julca, y bueno, y así a todos los hermanos ya que estuvieron y se dieron el tiempo de estar con nosotros. Que Dios les bendiga mucho, y a todos los hermanos que se van a conectar en forma diferida. Ya empezamos, vamos a hacer una pausa con el programa, yo creo. Yo ya voy a salir de vacaciones, voy a ir a Antofagasta a ver a mi hijo y a conocer a mi nieta. Ya es mi primera nieta, estoy súper, como decimos acá los chilenos, chocho, y gracias al Señor por eso, porque es una gran bendición. Así que ya vamos a ir a ver a mi nieta, así que vamos a darle un lapso al programa, pero como dije, vamos a empezar con una serie sobre las posturas escatológicas, el premilenialismo, el postmilenialismo y el amilenialismo, y también el medio tribulacionismo. Vamos a ver esas posturas teológicas, así que ya nos vamos a conseguir los hermanos. Ya parece que tengo uno para el premilenialismo, así que hermanos, va a estar buenísimo. Compartan este programa y gracias por todo. Así que vamos a orar ahora para ser despedidos, para que podamos descansar, y mañana es el día del Señor. A la iglesia, todos a congregarnos. Amén. Así que cierren sus ojos y vamos a ser despedidos. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos diste de estar ante tu presencia. Gracias, Señor, por la maravillosa exposición que nos trajo el pastor Winston, Señor, y que nosotros aprendamos, Señora, que si hay otros que nos quieren hacer dudar y a decir que la palabra, que la Biblia es imperfecta, que la Biblia es falible, nosotros sepamos que no es así, ya que tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es cierta, tu palabra no se contradice, porque aunque fue escrita por hombre, fue inspirada netamente por ti, oh Padre. Así que, Señor, ayúdanos para defender tu palabra, Señor. Defender tu palabra, aunque ella se defienda sola. Pero ayúdanos a nosotros para dar buen testimonio, Señor, y decir que tu palabra es verdad, que tu palabra es única, que tu palabra es la única que cambia y transforma las vidas y los corazones de las personas. Así que gracias al Señor, Padre, gracias, Padre, por esta exposición, y gracias, Señor, por este momento. Bendice a los hermanos, bendice al pastor Winston y bendice a todos nosotros. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador y Dios. Amén. Gracias al Señor, mis hermanos. Nos estaremos encontrando en una nueva oportunidad. Así que les esperamos. Esté atento. Suscríbase a la página Iglesia Templo de la Gracia. Active todas las notificaciones para que sepa cuándo va a ser el programa. Así que muchas gracias por todo y nos estamos despidiendo, y que Dios les bendiga. El reino de Dios llegó y el bien. Gracias por conectarte con nosotros. Por los montes, y sus cabellos son blancos como nieve. Les esperamos el próximo sábado a las 22 horas. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, a tu iglesia. Comparte Ven y nuestra enciende, transmisión Señor, a
para que más personas puedan escuchar del Señor. Ven y enciende, Señor, a tu novia. Ven y enciende, Señor, Buenas noches y bendiciones.